¿Dónde te encuentras, Raquel? En la reserva. Siento un zumbido en mi oído. Que paralicen esas entidades los humanos. Le colocan triples burbujas de seguridad. Te retira tu mano luz esa... Sí, es como que cuando ingresé hacia la línea sería onírica, ponen como una energía que cuando salí de tu parte física, sales como de una burbuja y tocas ese sensor y te atrapa esa pequeña energía. Bien. Que retire tu mano luz esa energía de tu parte etérea física. Hermano Shorkan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Desintégrale la cola, alas, garras, protuberancias a estas dos entidades, que es uno solo en realidad. Este dragón blanco. Todo tipo de herramientas telequinesis se le paraliza a este dragón. Sí, dice la manipulación de un gemelo. Es una sola persona, es doble. Está paralizado y lo han separado. Son gemelos. Gemelos y se unifica uno solo. Por eso tiene el nombre de Liux y el otro es Kingyun. Quinio, sí. Kingyun. Muy bien, Raquel. ¿Me escuchan ambas entidades, dragones de jerarquía, blancos? Ya sabemos todo el procedimiento que han realizado ustedes hace 2000 años atrás. Hasta esta línea 22, Manuel. No me interesa ese tu charlatanería, no quiere. ¿Cuál de ellos habla así? El que siempre se le muestra. ¿Cuál es? ¿Kyunkyu Liux o Kyungyun? No tiene nada de luz, no dice, no, no se llama así luz. ¿Cuál es el nombre entonces real de esta entidad? Me vas deletreando letra por letra de sus nombres. TH, W, Ujú. IU, que las letras de ellos es diferente a nosotros cuando el humano luz lo va mostrando a lo que yo sé, Ujú. lo que conozco. ¿Ese es todo el nombre? Sí, ¿Cómo se deletrea? Tiun. Tiung. dice Tingwulster, Tingus. Tingwulst. Tingus. ¿Y la otra entidad cómo es? ¿Cómo se llama? Ese sí está bien su nombre, el Kingwos. Kingwos. Kingwets. Kingui. ¿Cómo es? Kingwos. Bien. ¿Cuál es la entidad que no le interesa lo que se le dice? ¿Cuál de los dos está hablando? Tingwos. Haz cambio con esa entidad, Raquel. A la cuenta de 3 va a utilizar solamente tus cuerdas vocales. 3, 2, 1. Hola, dragón blanco. Kingwets. En vano observas dónde estás.
Estás atrapado, paralizado. Sabes que vas a ser desintegrado con tu gemelo. Suéltame, humano, suéltame. Tú eres uno de los... ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a paralizarme y sujetarme de esta manera? Porque lo puedo hacer. Suéltame, suéltame, o puedo causar el desastre que no te agradaría. ¿Qué desastre vas a hacer? El desastre lo vienes haciendo hace miles de años. Con Juan, con Manuel, con toda la No humanidad. es así como tú dices. ¿Qué crees que estás diciendo, humano? Estúpido humano, eres una cucaracha para nosotros. ¿Cómo te atreves a decir el desastre que hacemos? Nosotros realizamos nuestras labores que es para descentrarlos a ustedes. Están llegando en una línea de perfecta centración hacia su parte y luz y no nos conviene eso. Nosotros tenemos que desestabilizar todo este sistema en este momento, causando el caos, el miedo, el terror a todo Pero ser vivo que existe en este lugar, no solamente a la parte humana. el ser humano ya se despertó hace ratos, ya estás medio desactualizado con las No informaciones. están despiertos, piensan que están despiertos, pero no lo están. ¿Y qué estoy haciendo yo frente de ti? Falta todavía, eres uno de 1.000.000. Y así va a ser Manuel también, otro de otro millón. Son muy poquitos. Pero es suficiente para El desintegrarlo. 3% de la humanidad recién está despierto. El resto nos pertenece todavía. No podrás lograr tu 30%. Detendremos nosotros eso. Tenemos que eliminar este holograma y crear uno nuevo. ¿Sabes cuál es la información real, dragón? Todos tienen miedo de lo que estamos ocasionando. Piensan que el holograma Tierra le está castigando a la humanidad. Es lo que tenemos que lograr nosotros, que crean su propio pecado que lo está hundiendo. Tú eres uno de los que ha creado esa Sí, mentira sí, de que sí. Jesús fue crucificado hace 2000 años atrás. Sí, este insolente se ha escapado y metido en el holograma. Acá está frente de ti, Jesús, Sí, Yeshua. a sumergirse nuevamente en cada partícula de el gen luz que ha puesto también el traicionero de Enlil, que estaba con Enlil, tenía que tomar la rienda de Ya no es. la creación y lo ha dado a Enki, donde ya no se encuentra en este momento. Muy bien. Ese traicionero, sé todo lo que sucede. Humano, ¿acaso piensa que soy estúpido? Todo lo que pasa en el holograma lo ¿Cómo te sé. han creado así como eres gemelo? ¿Cómo sucede esa creación de tu parte? Lo quieres experimentar. Quiero saber. Cómo se mete, se crea. ¿Quién te ha creado así? He crecido adentro. ¿De dónde has crecido? Me han creado adentro de una cápsula en dos
partes iguales, Ajá, continúa. donde el núcleo tiene que compenetrarse uno con otro y ser uno solo, como también salir de vuelta. De la única manera que sucede eso es cuando tienes una buena conexión con tu doble, como ustedes tienen con su parte de luz. Nosotros, nuestro doble tiene que ser perfecto. Como ha pasado en este caso contigo. O sea que voy a hacer una doble desintegración. Perfecto. ¿Crees que no te conozco? Ya te hemos paralizado Y piensa que eres gracioso con lo que dices. Por supuesto, porque ahora estás paralizado en nuestra línea de No tiempo. eres ningún... ¿Quién te creó a ti? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama tu creador? Lo has eliminado. ¿Te das cuenta cómo despierta el ser humano? Nada son ustedes y la energía y las partículas del humano luz, básculos, Las cajitas que creaciones traes. de todos nosotros lo estás eliminando. Como todos tus colegas que están en tu mismo sector y línea de enseñanza, Así es. no están eliminando. Y van a ser eliminados por completo ustedes. Pero lo que no saben gran parte de ello es que tienen que aprender a eliminar líneas de nuestras vidas. No saben. Muy poco en tu grupo que saben eliminar nuestras líneas de vida y contrato que tenemos con ustedes. Por eso ustedes se escapan. No solo que deje afuera, nosotros tenemos la posibilidad de recrearnos en otro tiempo y espacio. ¿Quieres darme a entender que no son desintegrados por completo? Algunos no lo saben. Entre todos son muy pocos lo que hacen eso. Lo que tú conoces nada más lo hace, el resto no lo hace. No es del holograma mismo, es la conexión de otros planetas, como va a suceder Y ahora. lo más gratificante, ¿acaso no saben dónde viven? Por supuesto que sí. Son todos unos estúpidos. Dragón, escúchame. Nuestra facilidad de manejarlo con la energía del holograma, ustedes le llaman 3G, 4G, 5G. Nosotros manipulamos de esa manera. Todo el sistema nos pertenece. Todo. Observa delante de ti a 3 humanos luz No me que interesa. desprograman esas manipulaciones. La programación está hecha en cada uno y solo estira esa energía que sale. Tendrían que eliminar todo este holograma para que suelten todos ustedes. Te han dicho en varias ocasiones la programación del ser humano. Lo creado nosotros. No puede. Muy bien, dragón. ¿Por qué estás persiguiendo a Lianzoe, el pequeño, la pequeña niña? La niña de Manuel. Porque pertenece a otro grupo de este clan de liberadores. Lo mismo con sus 2 hijos.
Dagna y Joan Manuel, ¿cierto? No. También son intervenidos ellos, pero no es el principal. ¿Quién es el principal? La bebé. La bebé y el otro hijo que él dice que no es su genética. La hija. Está totalmente intervenido. Sarai dices que no es su hija. Él dice que no es su hija, sí Sí lo es. pertenece su parte, línea biológica ancestral. Ancestral. Muy bien. Así que estás persiguiendo y manipulando a Sarai. Me molesta donde estoy, humano, suéltame. ¿No que eres poderoso? ¿Te das cuenta que eres una simple bestia para mí? Vamos a hacer algo importante. ¿Cuántos laboratorios tienes aquí en el holograma? Para mí lo que haces no es importante. Para mí lo que haces es fastidio. Vamos a comenzar este dragón. Te tranquiliza, siente tranquilo. Es todo lo que te voy a hacer. Te toco la milésima de mi energía. Te tranquilizas. ¿Cuántas líneas de vida te viste atrapado a Manuel? O te vuelvo a tocar y se va a desintegrar tu brazo. Oh, no, 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 Bien. no. Responde, ¿cuántas líneas tuviste atrapado a Manuel? 83. Le has colocado 922 implantes, ¿cierto? Sí, Parálisis de sueño, ¿cuánto le has provocado? toda su existencia. ¿Cuántos son? Lo sabes muy bien. Dame un número, una cifra. Exacto. Línea de vida presente. 83. Oh, ¿Cuántos son? 1789. Parálisis de sueños. Sí, ¿Qué has provocado? me molesta. Siento que me estoy desintegrando. No te vas a desintegrar todavía porque yo no lo permito. No, 3, 2, 1, regresa como estabas. Ahora. Y te tranquilizas. ¿Cuántas abducciones le has colocado? ¿Le has hecho? A Manuel en esta línea 2022. 22. ¿Por qué cada 10 años que manifiesta Manuel siente esa gran sensación y le paralizas las piernas, talones? Porque ¿Cómo le tiene provocas eso? los implantes que tienen desde la cabeza, columna, sus rodillas y sus plantas de los pies. ¿Y por qué esa exactitud de cada 10 años le provocas esto? ¿Qué buscas con eso? Muy fuerte que le provocas. Porque logra soltar en su manipulación con las energías que contrae en su mano. Tiene una dirección hacia la luz de Yeshua con su mismo mano luz Muy y bien. desarrollan la luz en su parte física y suelta todos los implantes que se le coloca, suelta en cada tiempo y espacio que le colocamos. O sea que le Él vuelven a dice, implantar de nuevo. él dice 10 años, pero son menos. Solo que no se Blo- da cuenta Le en bloquean su ustedes.
por supuesto. ¿Le has provocado vicios de cigarros, Sí, estómago, estómago? todo lo que es su tiroides, ¿Le has bloqueado la economía? ¿Le has bloqueado la parte sentimental? su tiroides, te he dicho, humano. Tiroide, que es la parte con eso. Parte sentimental, conexión completa, parte física, nucleótidos. Sin embargo, él ya se despertó, él se ha visto en un templo con Yeshua conversando, en uno de sus sueños hace mucho tiempo No atrás. tendría que haber sucedido ¿Y eso. qué ha pasado? ¿Por qué sucedió eso? No que son ustedes dueños del holograma, perfectos. ¿Y cómo Manuel ha podido visualizar a Yeshua en un sueño? ¿Qué ha sucedido? A ver, explícame, ¿dónde está el error de ustedes? Su guardia centinela es un estúpido. Su guardia. Si se le ha escapado. ¿Cómo no me diste la oportunidad de desintegrarlo yo mismo con Llámalos, llámalos a todos los que están aquí en el holograma con tu idioma. Ahora, llama a tus naves, tus entidades. Llámalos en tu idioma. Ahora, cartón slide subtuste ese está llegaron. sí están acá. Observa cómo son desintegradas todas esas entidades. ¿Cómo se llama tu planeta? Tu planeta, estás en la cuarta alta, Alfa ¿Por Dracones. qué quieres saber eso? No te pertenece, no es tu sector es este nada más. Hoy día tu planeta. ¿Cómo se llama tu planeta? Olvídalo, humano, no te diré jamás porque tengo que darte esa facilidad. Elimíname si quieres, no me interesa. No desintegrarás mi planeta. Voy a preguntar al otro gemelo entonces. Tampoco te dirá. Por supuesto que me lo van a decir. Por supuesto que no, como dices. Siente ese rayo que entra en tu cabeza. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? Está atravesando y estoy sacándote la información de tu cerebro. ¿Cómo se llama tu planeta? ¿Cuál es el nombre de tu planeta? Letra por letra me vas a decir cómo se llama tu planeta. Dragón blanco, gemelo. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? ¿Me escuchas? Titanium. ¿Cómo? Titanium. Titanium. Hazme la cuenta de tres con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, ¿Cómo te sientes, Raquel? muy bien. El planeta este en ti se llama Titanium. Sí, uno de ellos. ¿Cuántos planetas manipula Raquel? Ya tiene la información al azar que te transmita Raquel. Él tiene 3 planetas. Los planetas que tiene manipulado con, igual que el holograma Tierra, son varios. ¿Cuántos son por todo, Raquel? Son 73. 73 planetas, Raquel. Y el principal se llama Titanium. Cuarta alta, Alfa Dracón. ¿Cierto, Raquel? Sí, Muy bien. Dime, Raquel. está en diferentes planetas. Tiene 3 clonaciones, Manuel.
Manuel tiene 3 clonaciones Sí. en 3 planetas. 3 planetas diferentes que 2 de ellos ya ha sido desencarnado y está en preparación como para encarnar nuevamente. Y el tercer planeta se encuentra en la cuarta. Lo tienen como un soldado adentro de una entidad soldado. Así lo están manipulando. Sí, Es como has observado en esta parte onírica anoche. sí, Muy bien, Raquel. Raquel, que sí, Manuel llame a sus hijos, Raquel. Que le llame a Dagne, Joan Manuel, Lianzoe, Sarai, nieto Alexander. Los ponen al frente de una plataforma, los escanean, les sacan todas sus entidades, Raquel. ¿Qué le sacan a Dagne, Joan, el bebé, la bebé, perdón? Que son las mismas manipulaciones de este sí, dragón. los hijos más grandes tienen reptiles y grises y mucho espectro. La que está más intoxicada tiene demasiado espectro adentro, tiene como 200 espectros sombra negra que le han sacado. Sarai. Sí, Por eso la manipulan con las toxicidades, vicios que no le corresponde, Raquel. Todos son soldaditos de este dragón, ¿cierto, Raquel? sí, Desintegramos todas esas entidades, Raquel. sí, le hacen la procedencia a los humanos luz y lo desintegra a cada uno de ellos, Muy bien, Raquel. sacándole líneas de vida y contrato que tienen con esta entidad, como también con las personas que lo sigue, es como fichado Marcados. marcado a esa persona que lo tiene que controlar. Bien. Raquel, Sí, Yeshua, ¿me escuchas, hermano? sí, te escucho. Hermano Yeshua, retírale los implantes en gramas ancestrales de los hijos de Manuel. Que comience, Raquel, la desintegración de estos implantes. Y me dices cuánto le retiran de Dagne, Juan Manuel, el bebé, la bebé, Sarai. Adelante, Raquel. Me dices cómo lo va haciendo Yeshua. Sí. Todos están arriba de una plataforma donde la plataforma lo rodea energéticamente con una luz que sube de la misma plataforma Ajá. y lo encapsula totalmente. Esa cápsula se unifica a ello y le va desintegrando cada implante de el, el hijo. Tiene 78 implantes. 78 tiene el hijo. La hija 83. La bebé. La bebé tiene igual que su implante en la espalda. Le hacen cargar una Y, madera. sí, y la P de la columna entre las piernas. Es como que llora mucho pero tiene como
al bebé tenía como custodiado un demonio. como su guardián que le perturba, Sí, como le pasó a Apóstol Juan. y lo rodeaba unos espectros, parece como enmascarado, pero no son solo espectros. Espectro, bien Raquel, todos son desintegrados. ¿Me dices cuántos implantes le sacan a la niña, a la bebé? A la bebé le sacan 16. 16 implantes. ¿Y a la hija Sarai? 305. A su niño Alexander? ¿Cuánto le retira Yeso a Raquel? 37. 37. Cuando está listo, Raquel, me avisas. Sí, hay un implante que es muy peculiar en todos, es la parte de los pies, es como una plantilla y lo llevan todo hasta la rodilla. De la rodilla sube a la cadera entre el coxis Ujú. y el que carga el implante igual A Manuel, a Manuel es la bebé la bebé. y a la chica que está muy intoxicada. Sarai, Sí, bien, Raquel. los tres tienen el mismo implante. Muy bien. ¿Están listos? Listo, Bien, ya he Raquel. sacado todo. Sí. Raquel, Sí, nos acompañan los hermanos Luz, 2200 humanos Luz, más los de la reserva. sí, Vamos a abrir los portales y vamos a convocar a todos los grandes hermanos Luz para estas desintegraciones, Raquel, de estos 73 planetas. Abrimos los portales, Raquel, y convocamos a todos los humanos Luz, hermanos, hermanas pleyadianas, científicos, grupos médicos de Saturno, también Raquel, nos acompañan. Y me dices cuántos llegan, Raquel. sí, exiliación de Alfa y Sion Dorado abrieron el portal y han bajado 1.900.000 humanos luz, guerreros. Donde cierran el portal estamos todos en la reserva y saludan todos los hermanos luz, dicen, estamos listos a tu disposición, hermano ese. Juan está observando todo este procedimiento, Raquel, que le hemos traído también. Todo está viendo. ¿Cómo se siente? Se siente muy feliz y todo el tiempo le reitera, no me has olvidado, maestro. Muy bien, Raquel. Raquel, Sí, se queda todo el grupo, parte que ha sido llamados. sí, Vamos con los humanos luz. Estas entidades, Raquel, los llevamos a su planeta principal, Titanium. Descodifican las programaciones que tienen de blindajes, camuflaje de su planeta y los humanos luz realizan las bilocaciones necesarias para comenzar, Raquel, los procedimientos a estos 73 planetas. Adelante, Raquel. Desalojan sí. el holograma, Raquel, sus naves, entidades, a sus planetas de estas bestias.
Y comienza, Raquel, el procedimiento de la desintegración de estas dos entidades molecularmente con los procedimientos que comienzan a realizar los humanos luz. Me dices cómo lo van haciendo, Raquel. Sí, hacen una bilocación los humanos luz a observar y fijarse todo lo que le pertenece a esta entidad. Es un escaneo exhaustivo que hacen los humanos luz. Exlux lleva un grupo de humanos luz con escáner como el de él y hay 15 satélites que pertenece Esta a esta entidad que son en forma de estrella y que rodea el holograma. Es totalmente lo rodea al holograma por debajo, por arriba, a los costados. Tiene ubicaciones en punta y donde se unifican esas puntas Eso es es como una estrella. Raquel, esa es la manipulación y control del 345G que están ocasionando en el holograma. Y el satélite que le rodea se une así en uno solo y baja Al núcleo. al núcleo del holograma y expande esa energía que ingresa por la planta de los pies y sube. Muy sutilmente cómo Sí. actúan, Raquel, ¿no? De igual manera, no solamente al ser humano, sino también a la parte de vegetación animal y mineral. Muy bien. Adelante, Raquel. Continúas. Van Sí, desintegrando todas estas manipulaciones, estas entidades. sí, cada satélite lo van desintegrando los humanos, lo desestabiliza del lugar. Muy bien. Le ponen como esporas de luz y lo come todo ahí adentro. Como también hacen una bilocación y en cada planeta que son intervenidos de esta entidad de como el holograma Tierra, los humanos los van y limpian todo el sector. Ingresan a la velocidad de la luz, todo rayos de luz. Ingresan y limpian todo, todo, todo a sus alrededores. De una vez que limpiaron todo, cada planeta se regresan todos juntos en este lugar y empiezan ellos a, a dirigir lo que es cada sector que van a ir. Ahora que abren el portal, todo lo que es el holograma Tierra en cada parte que son laboratorios. Los laboratorios que nosotros conocemos son diferentes laboratorios y diferentes como En todo el holograma. sí, son científicos que crean diferentes tipos de medicina. También tienen ellos entidades metidas dentro de ellos y que van manipulando todo lo que es la medicina. No es correcta, dice. Le sacan todos los humanos, le limpian a esa persona y le dejan con la luz puesta como una esfera de luz y la protección y lo cubre con la luz puesto a cada científico, bioquímicos y todo lo que existen adentro del laboratorio van limpiando todo y ordenando todo lo que tiene que ser. De una vez que limpiaron toda la velocidad de la luz en todos lados donde estaban, nos reunimos nuevamente y estamos como para dirigirnos al planeta de ellos que queda en la cuarta dimensión, cuarta alta. Cuarta alta, Raquel. Vamos a ese planeta Titanium, donde vamos a desintegrar estas dos entidades dragones blancos. Raquel. Sí. El dragón que hemos hecho cambio primero, que llame a toda su especie femeninos. A todos. ¿Cuántas dragonas llegan, Raquel? Cinco. 5 dragonas blancas. Sí.
3 son blanco y 2 son marrón medio, verde medio marrón. Bien. Shorkan comienza la desintegración de esas dragonas con los procedimientos, corte, cierre de línea, extracción de información y sus desintegraciones. Raquel, como de los otros dragones. Dragones blancos. Raquel comienza la desintegración molecularmente, estas bestias, Raquel. Sí, están arriba de la plataforma donde el humano luz lo parcha completamente con escritura que le hace Sion de Alfa. Muy bien. Y otros humanos luz que no los conozco, siempre veo nada más que está con nosotros, pero a Sion de Alfa sí, como a Exilión. Muy bien. Y a los otros grupos humanos luz que siempre están Sion Dorado. Sion dorado, muy bien, Raquel. Lo parchan completamente. Le sacan su línea de vida. Hermano Anamil, ¿me escuchas? Humano luz de Manuel. Sí, te escucho. Exígele que te entregue todos los contratos de estos gemelos que ha manipulado tu parte física hace 2000 años atrás de los inicios en Jerusalén. Apóstol Juan, que te entregue toda esa manipulación hasta esta línea 2022, Manuel. Contratos ancestrales, engramas. Sí, es como un libro. Un libro. Sí, Ese libro, Raquel, ahora está en mano de su mano luz. Se reescribe correctamente lo que va a sucederle a Manuel. La conexión con su mano luz. sí, él escribirá día tras día su vida de ahora en más, dice, Muy bien, Raquel. hasta su momento de desencarnar. Adelante. Una vez que está listo, comienza la desintegración de estas dos entidades. Me dices cómo lo hacen los humanos luz, Raquel. Sí, se encuentra arriba de la plataforma y donde ya está listo y preparado como para su desintegro y eliminación absoluto. Sube una energía por los pies de la entidad y empieza como a desintegrarse lentamente, lentamente, lentamente. Sube por sus rodillas, de su rodilla para arriba, va subiendo, subiendo, subiendo. Ya está, se ha desintegrado totalmente. Muy bien, Raquel. Listo, todo está desintegrado. Adelante, comenzamos la liberación de los hermanos Luz y recuperación de su parte etérea de Manuel, Raquel. Hay una tercera parte que tiene una entidad como soldado. Se recupera, Raquel, y se entrega a su mano Luz lo que le pertenece, todas sus partículas de Manuel. Comenzamos la desintegración de estos laboratorios científicos. Sí, se hace ver como un ser humano también, pero es un espectro, Muy bien. es como un guardián. Se recuperan, Raquel, también los familiares desencarnados de Manuel, que tiene esta entidad, padres, abuelos. Sí, los humanos cuando llegaron al planeta paralizaron las tres planetas que tenía esta entidad y ingresan a cada sector liberando a todos los humanos luz como parte física, Reino animal, vegetal, mineral. animal, vegetal y mineral que también lo tienen atrapado. Muy bien, Raquel. Lo hacen todo a la velocidad de la luz. Cada laboratorio que tiene uno de los planetas es totalmente laboratorio, creaciones y experimentos. Solamente es un laboratorio. Sí, son dos donde manipulaban a los otros
tipo de diferentes tipos de parte física como humano luz. Ya han sido retirados todo. El primer planeta, el, Titanio. no, el tercer planeta ha sido desintegrado totalmente y sacado línea de vida. Y revisa y observa el humano luz, escaneando si percibe líneas de vida paralela que tenga para eliminarlo, dice, porque esta entidad es muy habilidosa para las líneas y líneas, dice. Ha venido escapándose esta entidad, Raquel. Acá se terminó su historia, esta bestia. No, en este no se encuentra, está en la 3D. Cuando nos regresamos, tiene su conexión Con el 3D. sí, en el planeta Titanium se ve la conexión que tiene con una estrella en la 3D, la tercera dimensión, a 2200 años luz. Bien. Se encuentra. Escondido. Sí, estamos con el planeta Titanium nada más ya, rodeado completamente limpio. Ya se ha sacado toda la parte física, humana luz y todo lo que nos corresponde a nosotros, animales, vegetales y minerales. Están afuera, lo rodean completamente ese planeta, parchándole. Lo ponen en triple esfera de luz, revienta la primera esfera, la segunda, la tercera ya no existe. Ya no existe el planeta, solo dejan una malla energética de luz en ese sector. Y salimos, nos regresamos a la reserva, estamos acá, con todo lo rescatado. Muy bien, Raquel. ¿Cuántos fueron liberados, Raquel? ¿Cuántos humanos luz, partes físicas? En total de 73 planetas, Raquel. Así dice, en total serán 2.841.000. 1.000 millones Sí, como partes físicas. sí, ahora nos vamos a la estrella. Adelante, del 3D. Sí, estamos acá, está paralizado totalmente. Y ingresamos, es un sistema. Un sistema que tiene una energía que da a entender que es como no tocarlo, es algo tóxico y peligroso. Le han desactivado su protección Ajá, muy bien. y estamos adentro y están liberando a todo. Es como una nave. No es un planeta Es una nave normal. camuflada como una estrella. Así. ¿Quiere decir que hay más humanos luz atrapados, partes físicas? Sí, por eso es que dijo, en total son lo que ya te he dicho. Así es. Comenzamos, Raquel, la liberación. Acción de Alfa comienza los procedimientos con otros humanos luz. Ex-Lux escanea esta nave. Excelión comienza esas desintegraciones, estas entidades con los demás hermanos que nos acompañan, Raquel. Y desintegran esta nave camuflada como una estrella en el 3D. Sí, el hermano está en el sistema. En el sistema tiene una particularidad de otras entidades que tienen como una dimensión abierta en ese sector. Van en ese lugar y desactivan lo que es el cerebro de todo. Muy bien, Raquel. Lo desactiva y elimina ahí en ese lugar. Y regresa nuevamente y ahora sí ya están listos para... Adelante. La desintegración de este planeta.
La nave nodriza, Raquel, gigante. Sí, es una nave nodriza. Ya está, lo han desintegrado. Regresamos a Bien. ¿Cuántos han la liberado? reserva, estamos acá. ¿Cuántos fueron de esta nave, Raquel? Todo junto, ya te he dicho la cantidad. Bien. Han sido liberados, Raquel, en esta gran liberación. eh, tus padres, José, María del Socorro, abuelos, Pedro, Marina, hay un amigo, Juan Carlos. ¿Están libres, Raquel? Y su hermano fallecido de bebé, en el vientre de la madre, desencarnado también ya, Raquel. Sí, ha sido liberado todos. Todos porque en el planeta que manejaba el demonio es lo donde estaban gran parte de ellos. Muy bien, Raquel. Muy manejado por la parte de brujería. Bien. Raquel, Sí, mientras vamos entregando las instrucciones a todos los liberados, Manuel comienza a llamar al grupo de sus hermanos. Margarita, Reinaldo, Lupe, Zenaida, Justino, Pedro, Jesús. Jesús es el hermano gemelo de Manuel. María Elena, Mario, Marisela, José. Hay una particularidad entre María Elena y José. Molestias, peleas. Los van limpiando, retirando sus humanos luz que están liberados sí, también. es la entidad que lo hace así, son demonios. Les retiran todas esas toxicidades, engramas, chip ancestrales de todo este grupo de hermanos. Sus propios humanos luz que están libres, Raquel. Sí, cada uno se pone como en línea y cada uno de ellos se pone en su mano luz y lo van limpiando y retirando todo lo que no pertenece en todas partes. Unifican ese malestar que le produce en el corazón y en la parte cerebral de ambos hermanos que pelean todo el tiempo y lo limpia y lo... Muy bien. Raquel, el nombre del humano luz de los hijos, Dafne, ¿cómo se llama? Mientras van los humanos luz limpiándolos a los hermanos, tíos. Sí, todos están siendo limpiados y repotencializados sus humanos luz con los humanos luz que se encuentran en este momento. Bien, Raquel. Ameldin, De Dafne se llama Ameldin. Ameldin, Ameldin. Dimensión de Ameldin. 12, Masculino, femenino, el humano luz. masculino, Humano luz de Joan Manuel. Siudme, con Siud, Z, Siudme, Siudme, dimensión. 19, Lianzoe, la bebé. 32, ¿Cómo se llama? Lianzoy, Lianzoe. ¿Es masculino, femenino? masculino, Siudme es masculino. sí, Sarai, la hija Sarai. femenina, Femenina. ¿Cómo se llama de la la 19, 19? Muy bien. ¿Cómo se llama?
Mionlet. Mionlet, Mionlet. Mionlet, Sí. de su niño Alexander. Ajación. Ajación. Ajación, dimensión de Ajación. La 10. Bien, Raquel. Cuando están listos los hermanos liberados, me dices para poder abrir los portales de la quinta dimensión. Nos despedimos, Raquel. ¿Están listos para...? Bien. 2.841.000.000.000. Mis saludos, hermanos libres. Abrimos los portales de la quinta dimensión. Saludamos a los guardianes de los portales y nos despedimos, Raquel, de ellos. Hasta pronto, hermanos. Dice, hasta pronto y gracias. Los familiares fallecidos Se despiden, Raquel, de de Manuel. Manuel se despiden de ellos, su mamá, su papá, su hermanito fallecido, que ya es su parte etérea. ¿Qué le dice su papá a Manuel, Raquel? Le pide disculpas por todos los grandes errores que he cometido en ese lugar y le agradece por que le ha sacado de donde estaba, porque estaba sufriendo mucho, como estaba con la entidad de demonio. Que lo abrace Raquel Manuel, a su madre, y sienta esa liberación que ha realizado Manuel hacia sus padres, abuelos, familiares, y ancestralmente que ya ni siquiera Manuel conoce a Raquel, que fueron liberados en esta Y oportunidad. cuando se han encontrado lloraban amargamente, hasta que ya el humano siempre los consuela y los saca de ese Así es, Raquel. estado y le dice que ya no es momento, entonces le pide disculpa a Manuel por todos los grandes errores que han cometido con él. Que si supiera la gente donde está y lo que vive, no vivirían de esa manera. Así es, Raquel. Son todo higienizados, abrieron el portal, saludaron los Se despiden de sus hijos también. hermanos guardianes y se van todos a la luz, todo. Hasta pronto, hermanos. Sí, hay algunos amigos que están desencarnados, también estaban con él Muy y se bien. despiden, suben toda la velocidad de la luz. Son escaneadas, higienizadas, cambiadas, donde suben toda la velocidad de la luz. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel. Listo. Cierran los portales. Sí, ya. Bien. Raquel, Sí. integran los humanos luz en su parte etérea física completo de Manuel. Sus partículas completo se integra por donde ingresa su humano luz como el de sus hijos y sucesivamente se integran con sus hermanos también. Sus hermanos y sus humanos luz, Raquel. Parte etérea física. Algunos que otros entran por la cabeza, por el corazón, otros hacen una bilocación de 3 partes, corazón, cerebro y parte sexual, otro por la planta de los pies. Y así, todos están con sus humanos luz en este momento. Bien. Hermanos y sus hijos. Excelente, Raquel. Él mismo ya está con su hermano luz. Muy bien, Raquel. ¿Listo? Listo. Nos despedimos de la gran conexión de los hermanos que nos han acompañado. Nos despedimos de cada uno. Gracias, hermanos. Regresan a sus dimensiones con esta gran alegría. Sí, abren el portal y todo el ejército se dirige nuevamente a su sector y Nos quedamos con los hermanos de hasta la pronto. reserva. Sí, sabes que siempre estamos a tu
llamado, hermano. Gracias, hermanos, como siempre, A ver, gracias. y se dirigen todos, estamos Vamos, Raquel, con Manuel, sus hijos. cerrado el portal y estamos. Y sus hermanos regresan a sus lugares, Raquel, a donde corresponden con sus humanos luz, desintegrando energías de sus viviendas. Vamos a la vivienda principal de Manuel. Vamos con Sí, Yeshua. cada uno lleva la instrucción de los humanos luz, cada uno su parte física. En más pequeño momento que van a ser atrapados, se alejen, dice, de su parte física, se resguarden. Regresan a la reserva o a la quinta Pero dimensión. a la quinta dimensión con urgencia. Muy bien, Raquel. Tienen todas las conexiones. Excelente. Todo lo que están en el grupo en la reserva van y lo rescatan. En el momento que van a ser, No son atrapados más los ya no hermanos. son más atrapados. Bien. Vamos, Raquel, con Yeshua también a la vivienda de Manuel. Comenzamos a escanear bajo tierra todo su sector de su vivienda, Raquel. Me dices qué es lo que se está desintegrando de su vivienda, Raquel, abriendo sus caminos, su economía. Sí, ya. Ya tiene Manuel la energía en sus manos. Y el amor necesario en su corazón. Muy bien. Medicina para su próstata antes que brote porque está con inflamación la parte de próstata de su. Es como tener algunos que otros cálculos, tiene que sacarse eso ya no tiene más esa energía, pero cuidarse, Cálculos en los riñones. cuidarse por lo menos una semana de la energía que el implante que se le ha sacado. Ujú. Que con medicina natural que lo vaya sanando, dice su Manolo. Bien. Raquel, que le llame Manuel a su amigo Martín Centena, él lo conoce. Tiene algo pendiente con Manuel, le retiran sus entidades. Sí, es una gárgola. Desintegrado, Raquel. Procedimientos para la parte física de este señor amigo Martín Centena y que le entregue lo que le corresponde a Manuel, que de corazón lo hizo con su amigo, pues el amigo que le devuelva. Sí, le limpia completamente los humanos luz y le dice, tienes una obligación, tienes que cumplir con lo que has dicho. La sinceridad y la honestidad siempre tiene que estar con cada uno de ustedes. ¿Qué le dice el amigo? Y le toca la cabeza y el corazón, el humano luz. Ujú. Así lo haré, dice. De lo contrario, no podrás vivir en paz, les. Así es, de la manera como corresponda Sí, que le piensa devuelva. que se está muriendo y que si no lo hace, sufrirá lo que siente el hombre. Y va a tener que entregarle a Manuel lo que le pertenece a Manuel. Sí, se entrega. La entrega. Sí. Muy bien, Raquel. Limpiamos la vivienda, Raquel. ¿Qué es lo que desintegra, Raquel? Portales. Es portal y diferentes tipos de dispositivo que tiene adentro de la casa que está como en el piso, en cada rincón de cada espacio que está en su casa, habitaciones, sala, comedor, que es, y en la parte del techo por fuera a los costados. Las mariposas, Raquel, uno de sus sectores, Raquel, son bloqueados, blindados, los humanos Lución de Alfa Sella, Raquel, todos esos portales abiertos. Sí, el humano luz ahora lo va a sellar, pero lo tiene que eliminar de ahí. Así lo hará, Raquel. Lo tiene que sacar porque con una pequeña energía de malestar de cualquiera abrirán ese portal nuevamente. Muy bien. Él lo tiene que eliminar de su lugar. Observan espectros, observan entidades,
Todos han sido eliminados y ¿Qué más detectan en la vivienda de Manuel, Raquel? Bajo tierra. túneles, túneles de las entidades. Cuando está todo listo, me dice, Raquel. Ya está todo limpio. Limpio su casa. Muy bien. Raquel, Sí, ¿cómo te sientes? bien. Vamos a hacer cambio con su mano luz, Raquel, para que pueda hablar con la parte física. Fueron cerradas ya todas sus líneas. Todas sus líneas de vida. Juan ha quedado con esa gran alegría hace 2000 años atrás, Raquel. Sí, ya Ha es cambiado sus eventos. sí, unificado con la parte física de Así ya es. uno solo. Bien. Raquel, Sí. hacemos cambio con su mano luz, el hermano Anamiel, a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Hermano Anamiel, bienvenido. Mis saludos para ti, hermano. Mis saludos para ti, hermano Algazar. Hola, hermano. Un placer estar contigo. Finalmente ha llegado este momento. Con cuánta alegría la liberación de mi parte física. Así es, hermano. Me has liberado en una oportunidad, pero faltaba mi parte física. Me Ahora has sí. dicho en una oportunidad. Serán liberados todas sus partes físicas de cada uno. ¿Recuerdas que Así es, hermano. Y está llegando este momento. Manuel, en esta línea 2022, tu parte física. así es? Tu parte física te escucha, hermano. Todo lo que él quiera preguntarte, decirte. Tranquilo, Manuel, respira, Manuel, profundo, exhala. Está tu mano luz. Manuel, sé que lo sientes. Lo mismo siento yo. Es una energía muy agradable, muy hermoso que te escarapela el cuerpo de la gran alegría. Adelante, Manuel. Siento la gran felicidad de mi parte física. Te escucho, mi humano, mi corazón. Eres mi mayor felicidad en este momento. Gracias por buscarme y estar junto en este momento. ¿Qué necesitas saber? ¿Cuál fue el motivo de nacer en Gemelos, en esta reencarnación? Es llevar y la perturbación de uno a otro. El gemelo es la perturbación de la entidad, de poner una entidad a uno y la parte luz a otro. Es la manipulación de la entidad que lo realiza de esa manera. Y mientras más parte física tienen en un solo embrión, ellos utilizan esa energía de la luz de uno solo que es, en el caso tuyo, tu luz utiliza tu gemelo, que no es el mismo, pero no tiene la culpa. La programación está hecha de esta manera. No, gracias. Adelante, Manuel. El gemelo es el doble de uno mismo. Solo el mellizo que lo dice tienen diferentes luces, diferente tipo hermanos luz. Adelante, Manuel. Pues yo nomás pido para que me ayude para no volver a caer. Ya quiero estar libre
Y el día que me toque irme, nos vayamos juntos. Pues así será. Ya estás libre y estoy libre yo. Ya nadie podrá con nosotros. ¿Y quién más que el Maestro con nosotros? 10. Te hago una pregunta, hermano Anamil. Tu parte física, sé que está emocionado. No son las últimas preguntas que te va a hacer. Vamos a entrar a otras sesiones y va a poder preguntarte otras cosas más de su corazón que le dicta. Pero aquí hay de él una pregunta. Los gatos, los perritos que tiene como mascotas, hay una particularidad que se acuestan. Sabía que ibas a preguntar eso. Lo sé, hermano. Sabía que ibas a preguntar sobre los pequeños animalitos que se apoyan en su. Es por la liberación que tenga ahí el contacto hacia nosotros, la parte luz. Los hermanos felinos tienen nuestra misma capacidad y mayor en energía, como también la fuerza en sus brazos, sus genéticas modificados con la parte felina, donde tiene la energía en los brazos. Por eso me llamo Anamiel. Es el limpiar y crear la fuerza del lugar. Por eso que tu parte física tiene un gran contacto con la naturaleza y lo han manifestado a él. Puede hasta curar a las personas. Así es, correcto. Muy bien, más. Nada más, Manuel, por ahora. Ya no puedo ni hablar. Listo. No, sí, está bien, gracias. Hermano Anamil, te doy un abrazo de luz. Un abrazo de luz para ti, hermano Algazar. Vamos a hacer cambio con Raquel porque vamos a hacer cambio con el maestro, Yeshua. Así será, hermano. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, ¿Cómo estás, Raquel? feliz el humano luz. Muy feliz. Muy feliz. Se integra con Manuel. Raquel, respira profundo. Exhalas. Y por supuesto, Raquel, que vamos a hacer cambio con Yeshua para este gran mensaje que va a entregarle a Manuel, a la humanidad. Gracias a Manuel, la gran liberación que hemos realizado en esta sesión. Haz cambio con Yeshua a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano Yeshua, bienvenido. Hermano Algazar. Nuevamente juntos en esta hermosa y excelente liberación que has logrado. Te he dicho desde un principio, tienes el potencial y la fuerza que he querido desde un principio que he llegado en este lugar para liberar a toda la humanidad. Tienes esa fuerza, hermano Algazar. Eres mi hermano de luz y la fuerza que necesito conmigo para desactivar cada partícula de gen luz de toda la humanidad. Gracias. La frecuencia que necesitan cada uno a liberarse de todos. Que necesitas saber, hermano. Agradezco, hermano, tus grandes palabras. Estamos, hermano, juntos en todo momento trabajando. Siempre, hermano, siempre. Tenemos que liberar a 30% de la humanidad. Estamos en ese proceso, hermano. Estamos en ese proceso. Está frente de ti, hermano Yeshua, Juan, tu apóstol.
hace Sí, 2000 años, que ahora es Manuel. el hermano Juan. Se sintió Ahora es Manuel. Manuel. Manuel, estás hablando con Yeshua. Realmente ya has caminado con Yeshua hace 2000 años atrás con él, como uno de los Así es. discípulos. Adelante. Siempre he llegado junto a ti. Siempre he guiado mi pequeña partícula de luz hacia ti y a todo lo que están despierto en esta línea de vida que estamos teniendo. Con fuerza a liberarnos de este lugar. Toda la manipulación del sufrimiento para la humanidad y la programación hacia las cosas materiales que no corresponden. Es lo que tenemos que lograr, separar a la mente humana de las cosas materiales, que suelten todos y se miren en un espejo y se vean a sí mismo y diga, me tengo que encontrar a mí mismo y salir de esto que me manipula. Le manipula a la humanidad todas las cosas materiales, en especial el ego, la superioridad a los demás. Es una manipulación muy fuerte Pero en se puede todos. cortar, se puede salir de su hermano Yeshua. Por supuesto que sí, hermano, se puede llegar y se logra. Es fuerte, pero se logra. Nuestro amor a la luz, amor hacia los demás es más fuerte. Solo hay que experimentarlo. Como ustedes dicen, hay que trabajarlo. Trabajar permanentemente con el humano luz de cada uno de sí mismo, al desarrollo y la evolución de las tres partes, parte física, etérea y luz, a la unificación de uno solo. Como lo habías comentado, hermano, Parte física, parte sexual, parte etérea, parte mental, parte luz, el humano luz, uno solo, unificado. Podremos salir de este lugar, dejar de ser manipulados por todas estas entidades. No es fácil, pero tampoco imposible. muy bien, hermano Yeshua. Manuel, ¿alguna pregunta para el hermano Yeshua? La humanidad tiene que saber, hermano Algazar, que con solo pensar con el corazón y pedir la luz que necesita, su humano luz, que se presente delante de cada uno y pida la liberación que necesita, será realizado. Pero tiene que tener la seguridad de lo que está haciendo. No tiene que tener duda. Tienes que estar seguro de lo que estás pidiendo para que tu mismo humano luz te libere de este lugar. Hay personas que lo logran, pero son muy pocos. Muy bien, hermano Yeshua. Adelante, Manuel. Mm, Estás frente al maestro, el gracias. hermano Luz. Como
Ha sido llamado hace 2000 años atrás, el gran maestro Jesús, Yeshua. Hasta ahora entiendo por qué tanto lo tenía en mi mente. Siempre cosas que pasaban y lo tenía en la mente, en la mente, en la mente. Siempre. Como si fuera, como que yo tenía como un recuerdo de algo que yo había pasado a lo mejor con él o algo, pero no lo podía saber. Pero sí me venía eso. Porque siempre está el recuerdo en la parte etérea. Y la parte etérea maneja todo el ADN del ser humano y de cada ser vivo que tenga en este lugar. La parte etérea es el que maneja el ADN, el recuerdo de todo, de toda la línea pasada, como también de nuestro mismo lugar de origen de donde venimos. No pertenecemos a este lugar. Este lugar es una prisión donde nos tienen las entidades atrapados a todos. Permítanse liberarse de una vez por todas, hermanos, mensajes para la humanidad. Libérense del subyugo de la entidad que lo tienen. Ya no se dejen manipular por ser más que el otro, mejor que el otro. Todos somos iguales al amor y a la luz de la humanidad que tiene que llegar. Si uno es liberado, ese uno tiene que ayudar a todo el grupo que se encuentra a su alrededor. Cada persona tiene su programación. Esa programación tenemos que ayudar a desactivarlo y eliminar de su parte mental. En la mente tiene la programación, la parte mente reptil que lo maneja. Hay que bloquearlo en el momento que se le aparece los malestares que le causa, bloquearlo. Ayúdense unos a otros para poder liberarse. Muy bien. Soltar todo, hermano, todo lo que tienen. Concéntrense en la luz de cada uno. No se molesten si la otra persona tiene mal carácter. Envíale la luz que necesita desde el corazón y serán cambiados todos. Si necesitas ayuda de más hermanos luz, solo llámanos y estaremos con ustedes. Muy bien, hermano Yeshua. Te hago una pregunta. Su gen luz de Manuel, ¿cuánto es, hermano Yeshua? Está en el desarrollo de 3.5 su gen luz. En este momento subirá muy rápidamente si deja todo lo que está teniendo, desintoxicar su parte física. Nadie puede hacer por él, solo él lo tiene que decidir, ya no tiene implantes. Así es, hermano. Tiene que decidir a desintoxicar su parte física, medicina natural. Y todo lo que le ha de decir hermano Algazar, para que tenga la unificación a su parte luz y desarrolle la sanación a toda persona que se acerque a él.
Pero tiene que desarrollar su potencial desintoxicando su parte física de alimentos y sustancias que no sirven. Muy bien. ¿Listo, Manuel? Sí, gracias. Hermano Yeshua, te agradezco tan grande y hermosa información que es para todos nosotros en este holograma. Así es, hermano, la fuerza contigo siempre. Gracias, hermano Yeshua. Hacemos cambio con Raquel. Nos despedimos de ti con un gran abrazo de luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, ¿Cómo te sientes, Raquel? ¿Cómo siente tu parte etérea física? La conexión con Yeshua. es como una pluma que flota y a la vez la energía que corre por toda mi parte física. Es como un cristal que está lleno de energía. Muy bien, Raquel. Raquel, nos vamos despidiendo de la familia de Manuel, sus hijos, la bebé, de su gran humano luz. Su vivienda quedó realmente protegido con las energías de los humanos luz. Sí, Nos despedimos de Manuel, regresamos Raquel a la reserva. sí. Nos Estamos. despedimos de los hermanos luz de la reserva, cerramos los portales. Regresamos Raquel nosotros. Ya. Todos los hermanos los dice hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Nos integramos nuestros humanos luz, Raquel, también en nuestra parte etérea física. Gracias a los hermanos luz, nuestros propios humanos luz. Sí, ¿Lista para regresar? listo. Tengo un conteo de 5. Ahora regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Abre tus ojos, Raquel. Manuel, gracias por esta gran sesión, porque nos permitirá subir también tu sesión, nuestro canal. Mi nombre es Willy, mi esposa Raquel, nuestro paciente Manuel de México, en la cual estamos entregando esta información de los hermanos Luz a esta extraordinaria sesión. Gracias, Manuel.